Era un hombre muy frío, un hombre de una inteligencia impresionante. Es un hombre que vivía siempre con 2 o 3 años de anticipación. Es decir, que en el año 88, cuando lo conocí, ella está hablando de lo que iba a suceder en el 91 o en el 92. Es decir, proyecciones políticas. Él me hablaba mucho de política. Y efectivamente muchas de las predicciones de Pablo Escobar se realizaron. Entonces es un hombre que se proyectaba hacia adelante, hacia el futuro. Un hombre muy frío, desde luego la mayor mente criminal del siglo XX. No, es una mente bastante compleja y ante todo fue un tipo con una enorme capacidad de manipular la opinión pública. Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo. El más fiel de los amigos y el más despiadado de los enemigos. Nunca aceptó la traición y fue implacable y cruel con sus detractores. Su único vicio fue fumar marihuana. La cocaína que traficaba jamás la inhalaba y su familia era absolutamente intocable. Obsesionado por los cuerpos tersos de las jovencitas que solicitaba a sus lugartenientes, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue ante todo un hombre que dejaba la huella del bien o del mal por donde pasara. Siempre buscaba, siempre le hacía pruebas a la gente para determinar si mantenía o no una relación de lealtad con él. Lo que se hablaba con él y punto. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Hasta esas bombas que pusieron en Estados Unidos, salir de un rastro a ir a poner las bombas allá, eso es injusticia. Un gran delincuente. Seguramente tenía una inteligencia, pero inteligencia criminal. Yo le pregunté una vez, ¿por qué usted no hace negocios lícitos? Y yo le contestó, porque yo soy un bandido. Entonces él actúa únicamente en función de esa ilegalidad. Lo contradictorio del carácter del capo del cartel de Medellín lo había convertido en un hombre indescifrable, del cual se sabía mucho y se sabía muy poco al mismo tiempo. Estaba a la cabeza de una organización criminal fundamentada en la necesidad y la exclusión que da la pobreza y contaba con un enorme caudal de dinero que crecía exponencialmente. Para este momento, el ya célebre Pablo Escobar hacía parte de los reportes de la prestigiosa revista norteamericana Forbes, que incluía su nombre en el listado de los 10 hombres más ricos del mundo. Escobar era ahora el empresario de la muerte. El cartel de Medellín fue la organización de narcotraficantes y asesinos más poderosa jamás conocida en el mundo. La integraban a la cabeza Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, los hermanos Ochoa, conocidos por su estrecha vinculación en las actividades equinas, y Carlos Leder, de quien se dice purga una extensa condena en los Estados Unidos. De la mano siniestra del cartel se organizaron y fortalecieron los grupos paramilitares en Colombia. Uno de los más reconocidos fue el tenebroso MAS, Muerte a Secuestradores, conformado como respuesta al secuestro de familiares de los capos de la mafia por parte de la guerrilla. En 1981, el en ese entonces movimiento subversivo M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del reconocido clan de caballistas. La unión de los capos dejó centenares de muertos del grupo guerrillero y militantes de la izquierda. Otros grupos de paramilitares eran dirigidos por el Mexicano en el centro del país con el apoyo de mercenarios israelíes. Bajo el mando de Escobar, cientos de asesinos a sueldo coordinaban todas las actividades de producción, comercialización y rutas del cartel. Poseían contactos en todo el mundo, contactos que junto al poder del soborno y la intimidación hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. El cartel fue una verdadera multinacional de la cocaína. Sus enlaces y poder de penetración no tuvieron fronteras. Toneladas de alcaloide que salían de Colombia por precios irrisorios eran comercializadas en las calles de las capitales del mundo
por cantidades astronómicas jamás imaginadas. Hay una cosa que es muy importante. El Cartel de Medellín es una organización criminal más grande en el mundo, catalogada por el Almanaque Mundial, organización criminal civil. Uno ve, por ejemplo, la guerrilla en este país. La guerrilla en este país ya 40 años bregando a desestabilizar el Estado. El Cartel de Medellín, en manos de un solo hombre y un puñado de hombres que éramos nosotros, en 7 años arrodillamos el país. En esa época éramos más de 2000 hombres, de los cuales no quedamos sino, de la cúpula quedamos 3 y por ahí un puñado de los demás. No quedamos más. O sea que yo hago el balance. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer el balance. Tenía fuentes de información en todas las entidades de gobierno y de justicia, las entidades de la policía, del ejército, en todas las partes donde él tenía interés, sobre todo para que le dieran información. La vida de Pablo Escobar solo puede registrarse en Colombia como una etapa oscura, negra de la institucionalidad, en la institucionalidad colombiana, y estoy convencido que el daño que le causó fue inmenso. Pablo Escobar no puede ser tenido en cuenta en Colombia sino como la demostración de hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979, las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. El Cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del Cartel de Medellín, criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo desde pequeño, desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente desde Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les daba la infraestructura era Raúl, porque Raúl es el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba. Allí venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso. Pero en una época estuve acompañando a un miembro del Cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente. Se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso están concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento, lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertirse en el centro de las acciones de muchos gobiernos. El capo por fin comenzó a sentirse sin opciones y acorralado. Pero su poder de proyección lo llevó a pensar que la mejor manera de huir de la ley era precisamente convirtiéndose en ella. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. En cuanto al origen, le quiero decir que nosotros desarrollamos actividades en la industria, en la ganadería y en la construcción. Yo quiero, por intermedio de este programa, hacer un llamado a todos los partidos políticos de Colombia.
al Partido Comunista, al Partido Liberal, al Partido Conservador, para que cesen la guerra de palabras y de discursos bonitos, para que se concreten en obras reales. Pablo era un hombre que quería entrar en la política para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante de la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, él le gustaba el poder lícito con el dinero del narcotráfico, pero mostrando lícitamente que era un hombre transparente, sin serlo. Él quería ayudar a las clases menos favorecidas de la sociedad porque él fue un hombre pobre. Él es hijo de una maestra y un celador de barrio. Él cuando tuvo su dinero en el narcotráfico empezó a construir, lo utilizó para ayudar a la gente y para hacer proselitismo político. Somos un país por cuyas ciudades no pasan aplastantes y destructores los tanques violentos de guerra. Tenemos un país que no se destruye por la violencia y por la anarquía. Tenemos un país que vale la pena, pero debemos hacer civismo. Él entra al medio de la clase política. Él pensó que la clase política es como uno los ve a estas personas que son de cachaco, de finos modales, buenos días, buenas tardes, son personas buenas. Cuando Pablo entra a la política se da cuenta que esa mafia es más pesada que la mafia del bajo mundo. Y Pablo es masacrado dentro del Congreso de la República, masacrado políticamente. Se le viene encima Rodrigo Lara Bonilla, se le viene encima Luis Carlos Galán, se le viene encima la clase política tradicional que ven que un capo del narcotráfico va a tocar las fibras finas de la política. Porque un político para matarlo a uno no necesita conseguir 10 sicarios, sino que le hacen una orden de captura y con eso lo matan a uno. En 1982, Pablo Escobar llegó con sus llamados dineros calientes al Congreso de la República de Colombia. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Y yo digo que si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, les echó su bendición con la amnistía tributaria, pues el país no debe entrar en esos debates, sino debe escandalizarse por la presencia de esos dineros en algunas actividades, no solamente políticas, sino culturales, cívicas, deportivas, económicas y en la industria misma. Su arribo sería el inicio del periodo más violento y sangriento en la historia reciente del país. El capo había alcanzado el recinto de la democracia colombiana. Un bandido, ocultándose de la ley por más de 10 años, ahora era legislador. Pablo Escobar se había hecho ley. Se amparó políticamente en el movimiento del más firme candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien en intensos debates al interior del Congreso lo expulsó de su movimiento. Rodrigo Lara, ministro de Justicia de la misma vertiente política, también puso en entredicho la procedencia de sus dineros. La prensa, en cabeza del diario El Espectador y de su director Guillermo Cano, se encargó de sacarle a la luz pública su pasado delincuencial. En un lapso de 5 años, entre 1985 y 1989, los tres, Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, caerían brutalmente asesinados por las balas de los sicarios de Escobar. La sede del diario Liberal, uno de los más tradicionales e influyentes del país, fue destruida por las bombas del capo. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Y lo más lamentable, esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Colombia perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico.
la gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la crema innata de la clase política, y un momentico, esto está complicado. Si Pablo ya va representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente, y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le sacaron la ropa sucia en el Congreso, entonces él sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero que todo. Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo, y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado por orden de Pablo Escobar y del cartel de Medellín. Hacía parte de las reuniones políticas, participaba de la política. Eso se detuvo pronto. Tal vez cuando mataron a Rodrigo Lara, digamos, fue como el punto de inflexión de eso. Estos señores entraron en la clandestinidad y ya nunca volvieron a salir de la clandestinidad. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Bajo el poder de su ira, representada en toneladas de dinamita y bala, sumados al poder infinito de corrupción y de sus dólares manchados de sangre, cayeron candidatos presidenciales, ministros de Estado, valiosos periodistas y jueces, centenares de policías y miles de inocentes. Todo aquel que se atravesara en su camino y objetivo principal, controlar el 80% del tráfico de cocaína que circulaba en el mundo, moría o era atacado con todas sus fuerzas, como le ocurrió a su principal persecutor, Miguel Alfredo Maza Márquez, director de la Policía Secreta, a quien Pablo Escobar intentó sacar de su camino en varias ocasiones sin lograrlo. Escobar se sirvió de sus oscuros nexos con reconocidos políticos del país como Alberto Santofimio y Jairo Ortega, que veían en su poder y fortuna la oportunidad de alcanzar sus intereses políticos. Escándalos, terrorismo, muerte y política se convertirían en el signo trágico de esta nación suramericana. La persona que iba siempre donde Pablo era Santofimio, pero que yo sepa, el que yo siempre veía era Santofimio. Pues Pablo tenía muy buenas relaciones con el expresidente Alfonso López Michelsen, con Bernardo Guerra Serna, muchos políticos, pero nunca que sepa yo que fueron de Pablo ahí que estuvieron presencialmente. No, el único que era Alberto Santofimio Botero, que era la persona que aconsejaba a Pablo en temas políticos, y era la persona de que traía los chismes palaciegos, los chismes del Congreso, del Senado, y cómo se vivía el ambiente en la clase política de la extradición, que era lo que a Pablo le interesaba. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Porque el doctor Luis Carlos Galán fue la persona que siempre fue el tropiezo tanto para Pablo en el Congreso como para Alberto Santofimio. Porque Alberto Santofimio es un hombre
que en esa época todo enemigo político que pusiera de frente, pues iban con él, con Pablo, contra él. Estaba buscando la presidencia para él o uno de sus amigos en una escalera de ataúdes. La mafia encontró que necesita políticos para seguir adelante. Y con Pablo Escobar la mafia descubrió que no es buen negocio que los mafiosos sean políticos. Pablo Escobar sí quería ser presidente después de Santofimio. Santofimio primero, después Pablo Escobar, y por eso mataron a Galán, que era el primer obstáculo que tenían por delante. Está comprobada la participación del narcotráfico en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso es un hecho. Actualmente avanza la investigación, hay un ex congresista acusado por la Fiscalía y todos quisiéramos que se estableciera lo que en verdad pasó. Quien fuera amante de Pablo Escobar, la señora Virginia Vallejo, en una entrevista contó muchísimas cosas que el país ignoraba, y de ahí que se hubiera vinculado a Alberto Santofimio Botero con el magnicidio que le causó la muerte a Luis Carlos Galán. Resulta de las confidencias de Pablo Escobar con gente muy cercana a él, la amante Virginia Vallejo, Popeye, que era el jefe de sicarios, y luego con un abogado político que está en la cárcel por homicidio vinculado a la mafia, que es Oviedo Alfaro, todavía está preso. De acuerdo con las confidencias de Pablo Escobar individualmente a los tres, es que se sustenta la acusación de que, entre otras cosas, de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, instigado permanentemente por Alberto Santofimio Botero, el senador y ex candidato a la presidencia de la República. Estábamos en la caleta Marionetas, que llegó Santofimio, llegó ahí, donde Pablo, estábamos ahí sentados, yo estaba tomando unas notas, estaba organizando unas cosas, estaba organizando la seguridad. Entonces llegaron a hablar ahí, entonces el patrón le pregunta al doctor Alberto Santofimio Botero de qué opina, porque las encuestas dan como seguro ganador a Galán. Pero una cosa es la prensa, porque Pablo es un hombre que sabe de eso, y otra cosa es lo que se diga en el mundo político. Santofimio le dice que es seguro ganador, que no hay duda que es un hombre que tiene la presidencia de la República en sus manos. Y da la frase que nunca se me olvidará, la que siempre lo escribo en mi libro y lo he dicho ante las autoridades: Pablo, matalo. El cartel de Medellín le planeó un atentado al doctor Luis Carlos Galán el 4 de agosto de 1989, se le ejecuta en la Universidad de Medellín. Ahí fallamos nosotros. Galán se va de ahí y sabe que es contra él. El coronel Valdemar Franqui Quintero pues le dice: mire, es que es contra usted, porque hay encontrado unas armas, encontrado un automóvil a nombre del Herrera Buitrago, miraron la cosa. Y el mismo coronel le expone a él, le dice: no, esto no es el cartel de Cali, es Pablo que va tras ustedes. Y Luis Carlos Galán, exactamente el 18 de agosto de 1989, va a un mitin político en la plaza de Soacha, Cundinamarca, que es la zona del Mexicano. Se va de la zona de Pablo y se mete a la zona del Mexicano. Está en el corazón del poder del Mexicano, se entregó. Él mismo buscó el peligro. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no fue el comienzo de un plan de la mafia, no fue el final de un plan de la mafia, sino fue el comienzo de un plan de la mafia por apoderarse del país. Y eso se ha ido consolidando, cada vez se apodera más del país. Ya se encuentra con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Luis Carlos Galán. ¡Lo mataron! No te dejes. ¡Pablo Escobar! ¡Que lo maten! Galán Sarmiento ha muerto esta noche. Este es un día negro para Colombia. Yo lo vi allá en el basurero, en la cancha de allá del basurero. Él estaba en una reunión prometiéndonos de que nos iba a dar las casas en vez de los ranchos para que nos saliéramos de allá. Pues todo el mundo contento, todo el mundo votamos por él
Todas las veces que él dijo que votáramos por él, nos recogían allá y nos llevaban. Para mí Pablo Escobar significa protector del papá de nosotros, porque ningún gobierno he hecho lo que él hizo. Si Pablo estuviera vivo y llegara aquí a pedirme dónde lo escondiera, yo lo escondía. Porque él, que yo lo haya conocido, era muy buena persona, muy noble, muy humanitario. Lo extrañamos mucho y él iba a organizar el país. Él había prometido organizar el país, pero la humanidad no lo dejó. Entonces, ahí tenemos el país bien alborotado. Porque tal vez, yo digo, si Pablo lo hubieran dejado que cogiera el país, no estábamos así, no estábamos como estamos ahora. Ella es mi nieta, que no sabía, pues, hace muchos años no lo conoció, pero ella ha aprendido. ¿Quién es él? Pablo Escobar. ¿Y qué nos dio? A casa. ¿Y usted lo quiere mucho? Claro. ¿Cómo no lo va a querer, cierto, mami? Sí, él hizo un poco de Robin Hood. Es verdad que le ayudó a mucha gente de los estratos populares de Medellín. Yo no creo que haya tanta gente que lo admire. Sí hay gente que lo admira y que creyó que él no era un gran delincuente y que de alguna manera puede estar influido por sus historias. Lo que Pablo Escobar hizo en los barrios, en las comunas de Medellín, más que aportar era comprar conciencias, era buscar su propia seguridad. No era porque él creyera que estaba dando precisamente algún beneficio a la gente más pobre, era porque quería comprar la conciencia de esos pobres por si querían buscar a Pablo Escobar y asesinarlo. En su momento fue una persona que representó muchas cosas para la gente, particularmente para Medellín, ¿no? Doblegó a mucha gente, intimidó a mucha gente, corrompió a mucha gente. Regaló unas casas, pero para los pobres, los de Medellín sin tuberío. Eso no era una obra social, sino era una manera de sobornar y de tener comiendo en su propia mano a la gente más miserable de Medellín. Para ese momento, Pablo Escobar había perdido la proporción de todo. El capo, en una acción violenta sin precedentes, hizo explotar un avión repleto de pasajeros que cubría la ruta Bogotá-Cali, buscando acabar con la vida del entonces candidato a la presidencia, César Gaviria. Gaviria se salvó milagrosamente. No viajaba en el fatídico vuelo que dejó 120 personas muertas. Enfrascado en un mundo delincuencial donde las normas no existían y en una sociedad a la cual había podido doblegar, no habían más límites que sus intereses y sus macabros medios para obtenerlos. La muerte y el terrorismo no fueron ni suficientes ni únicos en sus planes. Su cercanía en una época con las viejas expresiones de la guerrilla colombiana lo llevarían junto al movimiento guerrillero M-19 a realizar la toma y posterior holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá en el año 1985. Era un hombre muy frío, un hombre de una inteligencia impresionante. Es un hombre que vivía siempre con 2 o 3 años de anticipación. Es decir, que en el año 88, cuando lo conocí, ella está hablando de lo que iba a suceder en el 91 o en el 92. Es decir, proyecciones políticas. Él me hablaba mucho de política. Y efectivamente muchas de las predicciones de Pablo Escobar se realizaron. Entonces es un hombre que se proyectaba hacia adelante, hacia el futuro.
Un hombre muy frío, desde luego la mayor mente criminal del siglo XX. No, es una mente bastante compleja y ante todo fue un tipo con una enorme capacidad de manipular la opinión pública. Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo. El más fiel de los amigos y el más despiadado de los enemigos. Nunca aceptó la traición y fue implacable y cruel con sus detractores. Su único vicio fue fumar marihuana. La cocaína que traficaba jamás la inhalaba y su familia era absolutamente intocable. Obsesionado por los cuerpos tersos de las jovencitas que solicitaba a sus lugartenientes, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue ante todo un hombre que dejaba la huella del bien o del mal por donde pasara. Siempre buscaba, siempre le hacía pruebas a la gente para determinar si mantenía o no una relación de lealtad con él. Lo que se hablaba con él y punto. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Hasta esas bombas que pusieron en Estados Unidos, salir de un rastro a ir a poner las bombas allá, eso es injusticia. Un gran delincuente. Seguramente tenía una inteligencia, pero inteligencia criminal. Yo le pregunté una vez, ¿por qué usted no hace negocios lícitos? Y yo, le contestó, porque yo soy un bandido. Entonces, él actúa únicamente en función de esa ilegalidad. Lo contradictorio del carácter del capo del cartel de Medellín lo había convertido en un hombre indescifrable, del cual se sabía mucho y se sabía muy poco al mismo tiempo. Estaba a la cabeza de una organización criminal fundamentada en la necesidad y la exclusión que da la pobreza y contaba con un enorme caudal de dinero que crecía exponencialmente. Para este momento, el ya célebre Pablo Escobar hacía parte de los reportes de la prestigiosa revista norteamericana Forbes, que incluía su nombre en el listado de los 10 hombres más ricos del mundo. Escobar era ahora el empresario de la muerte. El cartel de Medellín fue la organización de narcotraficantes y asesinos más poderosa jamás conocida en el mundo. La integraban a la cabeza Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, los hermanos Ochoa, conocidos por su estrecha vinculación en las actividades equinas, y Carlos Leder, de quien se dice purga una extensa condena en los Estados Unidos. De la mano siniestra del cartel se organizaron y fortalecieron los grupos paramilitares en Colombia. Uno de los más reconocidos fue el tenebroso MAS, Muerte a Secuestradores, conformado como respuesta al secuestro de familiares de los capos de la mafia por parte de la guerrilla. En 1981, el en ese entonces movimiento subversivo M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del reconocido clan de caballistas. La unión de los capos dejó centenares de muertos del grupo guerrillero y militantes de la izquierda. Otros grupos de paramilitares eran dirigidos por el Mexicano en el centro del país con el apoyo de mercenarios israelíes. Bajo el mando de Escobar, cientos de asesinos a sueldo coordinaban todas las actividades de producción, comercialización y rutas del cartel. Poseían contactos en todo el mundo, contactos que junto al poder del soborno y la intimidación hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. Los chismes palaciegos, los chismes del Congreso, del Senado y cómo se vivía el ambiente en la clase política de la extradición, que era lo que a Pablo le interesaba. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Porque el doctor Luis Carlos Galán fue la persona que siempre fue el tropiezo tanto para Pablo en el Congreso como para Alberto Santofimio. Porque Alberto Santofimio es un hombre que en esa época todo enemigo político que pusiera de frente, pues iban con él, con Pablo, contra él. Estaba buscando la presidencia para él o uno de sus amigos en una escalera de ataúdes. La mafia encontró que necesita políticos para seguir adelante.
Y con Pablo Escobar la mafia descubrió que no es buen negocio que los mafiosos sean políticos. Pablo Escobar sí quería ser presidente después de Santofimio. Santofimio primero, después Pablo Escobar, y por eso mataron a Galán, que era el primer obstáculo que tenían por delante. Está comprobada la participación del narcotráfico en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso es un hecho. Actualmente avanza la investigación, hay un ex congresista acusado por la Fiscalía y todos quisiéramos que se estableciera lo que en verdad pasó. Quien fuera amante de Pablo Escobar, la señora Virginia Vallejo, en una entrevista contó muchísimas cosas que el país ignoraba, y de ahí que se hubiera vinculado a Alberto Santofimio Botero con el magnicidio que le causó la muerte a Luis Carlos Galán. Resulta de las confidencias de Pablo Escobar con gente muy cercana a él, la amante Virginia Vallejo, Popeye, que era el jefe de sicarios, y luego con un abogado político que está en la cárcel por homicidio vinculado a la mafia, que es Oviedo Alfaro, todavía está preso. De acuerdo con las confidencias de Pablo Escobar individualmente a los tres, es que se sustenta la acusación de que, entre otras cosas, de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, instigado permanentemente por Alberto Santofimio Botero, el senador y ex candidato a la presidencia de la República. Estábamos en la caleta Marionetas, que llegó Santofimio, llegó ahí, donde Pablo, estábamos ahí sentados, yo estaba tomando unas notas, estaba organizando unas cosas, estaba organizando la seguridad. Entonces llegaron a hablar ahí, entonces el patrón le pregunta al doctor Alberto Santofimio Botero de qué opina, porque las encuestas dan como seguro ganador a Galán. Pero una cosa es la prensa, porque Pablo es un hombre que sabe de eso, y otra cosa es lo que se diga en el mundo político. Santofimio le dice que es seguro ganador, que no hay duda que es un hombre que tiene la presidencia de la República en sus manos. Y da la frase que nunca se me olvidará, la que siempre lo escribo en mi libro y lo he dicho ante las autoridades: Pablo, matalo. El cartel de Medellín le planeó un atentado al doctor Luis Carlos Galán el 4 de agosto de 1989, se le ejecuta en la Universidad de Medellín. Ahí fallamos nosotros. Galán se va de ahí y sabe que es contra él. El coronel Valdemar Franqui Quintero pues le dice: mire, es que es contra usted, porque ahí encontraron unas armas, encontraron un automóvil a nombre del Herrera Buitrago, miraron la cosa. Y el mismo coronel le expone a él, le dice: no, esto no es el cartel de Cali, es Pablo que va tras ustedes. Y Luis Carlos Galán, exactamente el 18 de agosto de 1989, va a un mitin político en la plaza de Suacha, Cundinamarca, que es la zona del Mexicano. Se va de la zona de Pablo y se mete a la zona del Mexicano. Está en el corazón del poder del Mexicano, se entregó. Él mismo buscó el peligro. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no fue el comienzo de un plan de la mafia, no fue el final de un plan de la mafia, sino fue el comienzo de un plan de la mafia por apoderarse del país. Y eso se ha ido consolidando, cada vez se apodera más del país. Ya se encuentra con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Luis Carlos Galán. Perdió a un gran periodista. Personalmente yo fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue
que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la crema innata de la clase política, y dice, un momentico, esto está complicado. Si Pablo ya va representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le sacaron la ropa sucia en el Congreso, entonces él buscó, le sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero que todo. Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado por orden de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hacía parte de las reuniones políticas, participaba de la política. Eso se detuvo pronto. Tal vez cuando mataron a Rodrigo Lara, digamos, fue como el punto de inflexión de eso. Estos señores entraron en la clandestinidad y ya nunca volvieron a salir de la clandestinidad. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Bajo el poder de su ira, representada en toneladas de dinamita y bala, sumados al poder infinito de corrupción y de sus dólares manchados de sangre, cayeron candidatos presidenciales, ministros de Estado, valiosos periodistas y jueces, centenares de policías y miles de inocentes. Todo aquel que se atravesara en su camino y objetivo principal, controlar el 80% del tráfico de cocaína que circulaba en el mundo, moría o era atacado con todas sus fuerzas, como le ocurrió a su principal persecutor, Miguel Alfredo Maza Márquez, director de la Policía Secreta, a quien Pablo Escobar intentó sacar de su camino en varias ocasiones sin lograrlo. Escobar se sirvió de sus oscuros nexos con reconocidos políticos del país como Alberto Santofimio y Jairo Ortega, que veían en su poder y fortuna la oportunidad de alcanzar sus intereses políticos. Escándalos, terrorismo, muerte y política se convertirían en el signo trágico de esta nación suramericana. La persona que iba siempre donde Pablo era Santofimio, pero que yo sepa, el que yo siempre veía era Santofimio. Pues Pablo tenía muy buenas relaciones con el expresidente Alfonso López Michelsen, con Bernardo Guerra Serna, muchos políticos, pero nunca que sepa yo que fueron de Pablo ahí que estuvieron presencialmente. No, el único que era Alberto Santofimio Otero, que era la persona que aconsejaba a Pablo en temas políticos y era la persona de que traía... El cartel fue una verdadera multinacional de la cocaína. Sus enlaces y poder de penetración no tuvieron fronteras. Toneladas de alcaloide que salían de Colombia por precios irrisorios eran comercializadas en las calles de las capitales del mundo por cantidades astronómicas jamás imaginadas. Hay una cosa que es muy importante. El cartel de Medellín es una organización criminal más grande en el mundo catalogada por el Almanaque Mundial, organización criminal civil. Uno ve, por ejemplo, la guerrilla en este país. La guerrilla en este país ya 40 años bregando a desestabilizar el Estado. El cartel de Medellín, en manos de un solo hombre y un puñado de hombres que éramos nosotros, en 7 años arrodillamos el país. En esa época éramos más de 2000 hombres, de los cuales no quedamos sino... De la cúpula quedamos 3 y por ahí un puñado de los demás. No quedamos más. O sea que yo hago el balance. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer el balance. Tenía fuentes de información en todas las entidades de gobierno y de justicia, las entidades de
la policía, el ejército, en todas las partes donde él tenía interés, sobre todo para que le dieran información. La vida de Pablo Escobar solo puede registrarse en Colombia como una etapa oscura, negra de la institucionalidad, en la institucionalidad colombiana, y estoy convencido que el daño que le causó fue inmenso. Pablo Escobar no puede ser tenido en cuenta en Colombia sino como la demostración de hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979 las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. El cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín, criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo, desde pequeño, desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente desde Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les da la infraestructura era Raúl, porque Raúl era el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba. Allí venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, gran empresa estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso está concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento. Lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertirse en el centro de las acciones de muchos gobiernos. El capo por fin comenzó a sentirse sin opciones y acorralado, pero su poder de proyección lo llevó a pensar que la mejor manera de huir de la ley era precisamente convirtiéndose en ella. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. En cuanto al origen, le quiero decir que nosotros desarrollamos actividades en la industria, en la ganadería y en la construcción. Yo quiero, por intermedio de este programa, hacer un llamado a todos los partidos políticos de Colombia, al Partido Comunista, al Partido Liberal, al Partido Conservador, para que cesen la guerra de palabras y de discursos bonitos, para que se concreten en obras reales. Pablo era un hombre que quería entrar en la política para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante de la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, le gustaba el poder lícito con el dinero del narcotráfico, pero mostrando lícitamente que era un hombre transparente, sin serlo,
Él quería ayudar a las clases menos favorecidas de la sociedad porque él fue un hombre pobre. Él es hijo de una maestra de un celador de barrio. Él cuando tuvo su dinero en narcotráfico empezó a construir, lo utilizó para ayudar a la gente y para hacer proselitismo político. Somos un país por cuyas ciudades no pasan aplastantes y destructores los tanques violentos de guerra. Tenemos un país que no se destruye por la violencia y por la anarquía. Tenemos un país que vale la pena, pero debemos hacer civismo. Él entra al medio de la clase política. Él pensó que la clase política es como uno los ve a estas personas que son de cachaco, de finos modales, buenos días, buenas tardes, son personas buenas. Cuando Pablo entra a la política se da cuenta que esa mafia es más pesada que la mafia del bajo mundo. Y Pablo es masacrado dentro del Congreso de la República, masacrado políticamente. Se le viene encima Rodrigo Lara Bonilla, se le viene encima Luis Carlos Galán, se le viene encima la clase política tradicional que ven que un capo del narcotráfico va a tocar las fibras finas de la política. Porque un político para matarlo a uno no necesita conseguir 10 sicarios, sino que le hacen una orden de captura y con eso lo matan a uno. En 1982, Pablo Escobar llegó con sus llamados dineros calientes al Congreso de la República de Colombia. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Y yo digo que si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, les echó su bendición con la amnistía tributaria, pues el país no debe entrar en esos debates, sino debe escandalizarse por la presencia de esos dineros en algunas actividades, no solamente políticas, sino culturales, cívicas, deportivas, económicas y en la industria misma. Su arribo sería el inicio del periodo más violento y sangriento en la historia reciente del país. El capo había alcanzado el recinto de la democracia colombiana. Un bandido, ocultándose de la ley por más de 10 años, ahora era legislador. Pablo Escobar se había hecho ley. Se amparó políticamente en el movimiento del más firme candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien en intensos debates al interior del Congreso lo expulsó de su movimiento. Rodrigo Lara, ministro de Justicia de la misma vertiente política, también puso en entredicho la procedencia de sus dineros. La prensa, en cabeza del diario El Espectador y de su director Guillermo Cano, se encargó de sacarle a la luz pública su pasado delincuencial. En un lapso de 5 años, entre 1985 y 1989, los tres, Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, caerían brutalmente asesinados por las balas de los sicarios de Escobar. La sede del diario Liberal, uno de los más tradicionales e influyentes del país, fue destruida por las bombas del capo. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Y lo más lamentable, esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Tenían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí se dio el tráfico, se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, gran empresa estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso están concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento. Lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos.
Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertirse en el centro de las acciones de muchos gobiernos. El capo por fin comenzó a sentirse sin opciones y acorralado. Pero su poder de proyección lo llevó a pensar que la mejor manera de huir de la ley era precisamente convirtiéndose en ella. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. En cuanto al origen, le quiero decir que nosotros desarrollamos actividades en la industria, en la ganadería y en la construcción. Yo quiero, por intermedio de este programa, hacer un llamado a todos los partidos políticos de Colombia, al Partido Comunista, al Partido Liberal, al Partido Conservador, para que cesen la guerra de palabras y de discursos bonitos, para que se concreten en obras reales. Pablo era un hombre que quería entrar en la política para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante de la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, él le gustaba el poder lícito. Plan de la mafia, sino fue el comienzo de un plan de la mafia por apoderarse del país. Y eso se ha ido consolidando, cada vez se apodera más del país. Ya se encuentra con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la crema innata de la clase política, dice, un momentico, esto está complicado. Si Pablo ya va representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le acaban la ropa sucia en el Congreso, entonces él buscó, le sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero que todo. Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado. ¿Hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad? En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979
las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. El cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín, criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo, desde pequeño, desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente desde Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les daba la infraestructura era Raúl, porque Raúl era el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba. Allí venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, gran empresa estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso están concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento, lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertir. En 1989, los tres, Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, caerían brutalmente asesinados por las balas de los sicarios de Escobar. La sede del diario Liberal, uno de los más tradicionales e influyentes del país, fue destruida por las bombas del capo. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Y lo más lamentable, esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Colombia perdió a un gran periodista. Personalmente yo fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta.
Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la clase, la crema innata de la clase política, dice un momentico, esto está complicado. Si Pablo lleva representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le acaban la ropa sucia en el Congreso, entonces él buscó, él sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero. Igualmente a los tres es que se sustenta la acusación de que, entre otras cosas, de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, instigado permanentemente por Alberto Santofimio Botero, el senador y ex candidato a la presidencia de la República. Estábamos en la caleta Marionetas, que llegó Santofimio, llegó ahí, donde Pablo, estábamos ahí sentados, yo estaba tomando unas notas, estaba organizando unas cosas, estaba organizando la seguridad. Entonces llegaron a hablar ahí, entonces el patrón le pregunta al doctor Alberto Santofimio Botero de qué opina, porque las encuestas dan como seguro ganador a Galán. Pero una cosa son la prensa, porque Pablo es un hombre que sabe de eso, y otra cosa es lo que se diga en el mundo político. Santofimio le dice que es seguro ganador, que no hay duda que es un hombre que tiene la presidencia de la República en sus manos. Y da la frase que nunca se me olvidará, la que siempre lo escribo en mi libro y lo he dicho ante las autoridades: Pablo, matalo. El cartel de Medellín le planeó un atentado al doctor Luis Carlos Galán el 4 de agosto de 1989, se le ejecuta en la Universidad de Medellín. Ahí fallamos nosotros. Galán se va de ahí y sabe que es contra él. El coronel Valdemar Franqui Quintero pues le dice: mire, es que es contra usted, porque hay encontrado unas armas, encontraron un automóvil a nombre del Herrera Buitrago, miraron la cosa. Y el mismo coronel le expone a él, le dice: no, esto no es el cartel de Cali, es Pablo que va tras usted. Y Luis Carlos Galán, exactamente el 18 de agosto de 1989, va a un mitin político en la plaza de Soacha, Cundinamarca, que es la zona del Mexicano. Se va de la zona de Pablo y se mete a la zona del Mexicano. Está en el corazón del poder del Mexicano, se entregó. Él mismo buscó el peligro. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no fue el comienzo de un plan de la mafia, no fue el final de un plan de la mafia, sino fue el comienzo de un plan de la mafia por apoderarse del país. Y eso se ha ido consolidando, cada vez se apodera más del país. Ya se encuentra con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Luis Carlos Galán. Perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos... Por favor, estrictamente el doctor Luis Carlos Galán. Perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era
miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la crema innata de la clase política, y un momentico, esto está complicado. Si Pablo ya va representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le acaban la ropa sucia en el Congreso, entonces él buscó, le sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero que todo. Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado por orden de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hacía parte de las reuniones políticas, participaba de la política. Eso se detuvo pronto. Tal vez cuando mataron a Rodrigo Lara, digamos, fue como el punto de inflexión de eso. Estos señores entraron en la clandestinidad y ya nunca volvieron a salir de la clandestinidad. Porque él, que yo lo haya conocido, era muy buena persona, muy noble, muy humanitario. Lo extrañamos mucho y él iba a organizar el país. Él había prometido organizar el país, pero la humanidad no lo dejó. Entonces, ahí tenemos el país bien alborotado. Porque tal vez, yo digo, si Pablo lo hubieran dejado que cogiera el país, no estábamos así. No estábamos como estamos ahora. Ella es mi nieta, que no sabía, pues, hace muchos años no lo conoció, pero ella ha aprendido. ¿Quién es él? Pablo Escobar. ¿Y qué nos dio? A casa. ¿Y usted lo quiere mucho? Claro. ¿Cómo no lo va a querer, cierto, mami? Sí, él hizo un poco de Robin Hood. Es verdad que le ayudó a mucha gente de los estratos populares de Medellín. Yo no creo que haya tanta gente que lo admire. Sí hay gente que lo admira y que creyó que él no era un gran delincuente y que de alguna manera puede estar influido por sus historias. Lo que Pablo Escobar hizo en los barrios, en las comunas de Medellín, más que aportar era comprar conciencias, era buscar su propia seguridad. No era porque él creyera que estaba dando precisamente algún beneficio a la gente más pobre, era porque quería comprar la conciencia de esos pobres por si querían buscar a Pablo Escobar y asesinarlo. En su momento fue una persona que representó muchas cosas para la gente, particularmente para Medellín, ¿no? Doblegó a mucha gente, intimidó a mucha gente, corrompió a mucha gente. Regaló unas casas, pero para los pobres, los de Medellín sin Tugurio, eso no era una obra social, sino era una manera de sobornar y de tener comiendo en su propia mano a la gente más miserable de Medellín. Para ese momento, Pablo Escobar había perdido la proporción de todo. El capo, en una acción violenta sin precedentes, hizo explotar un avión repleto de pasajeros que cubría la ruta Bogotá-Cali, buscando acabar con la vida del entonces candidato a la presidencia, César Gaviria. Gaviria se salvó milagrosamente. No viajaba en el fatídico vuelo que dejó 120 personas muertas. Enfrascado en un mundo delincuencial donde las normas no existían y en una sociedad a la cual había podido doblegar, no habían más límites que sus intereses y sus macabros medios para...
Para ese momento, Pablo Escobar había perdido la proporción de todo. El capo, en una acción violenta sin precedentes, hizo explotar un avión repleto de pasajeros que cubría la ruta Bogotá-Cali, buscando acabar con la vida del entonces candidato a la presidencia, César Gaviria. Gaviria se salvó milagrosamente. No viajaba en el fatídico vuelo que dejó 120 personas muertas. Enfrascado en un mundo delincuencial donde las normas no existían y en una sociedad a la cual había podido doblegar, no habían más límites que sus intereses y sus macabros medios para obtenerlos. La muerte y el terrorismo no fueron ni suficientes ni únicos en sus planes. Su cercanía en una época con las viejas expresiones de la guerrilla colombiana lo llevarían junto al movimiento guerrillero M-19 a realizar la toma y posterior holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá en el año 1985. Era un hombre muy frío, un hombre de una inteligencia impresionante. Es un hombre que vivía siempre con 2 o 3 años de anticipación. Es decir, que en el año 88, cuando lo conocí, ella está hablando de lo que iba a suceder en el 91 o en el 92. Es decir, proyecciones políticas. Él me hablaba mucho de política. Y efectivamente muchas de las predicciones de Pablo Escobar se realizaron. Entonces es un hombre que se proyectaba hacia adelante, hacia el futuro. Un hombre muy frío, desde luego la mayor mente criminal del siglo XX. No, es una mente bastante compleja. Y ante todo fue un tipo con una enorme capacidad de manipular la opinión pública. Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo. El más fiel de los amigos y el más despiadado de los enemigos. Nunca aceptó la traición y fue implacable y cruel con sus detractores. Su único vicio fue fumar marihuana. La cocaína que traficaba jamás la inhalaba y su familia era absolutamente intocable. Obsesionado por los cuerpos tersos de las jovencitas que solicitaba a sus lugartenientes, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue ante todo un hombre que dejaba la huella del bien o del mal por donde pasara. De hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979, las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. El cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín, criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo, desde pequeño, desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente desde Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les da la infraestructura era Raúl, porque Raúl era el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba. Allí venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso están concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos
ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento, lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. Los chismes palaciegos, los chismes del Congreso, del Senado y cómo se vivía el ambiente en la clase política de lo de la extradición, que era lo que a Pablo le interesaba. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Porque el doctor Luis Carlos Galán fue la persona que siempre fue el tropiezo tanto para Pablo en el Congreso como para Alberto Santofimio. Porque Alberto Santofimio es un hombre que en esa época todo enemigo político que pusiera de frente, pues iban con él, con Pablo, contra él. Estaba buscando la presidencia para él o uno de sus amigos en una escalera de ataúdes. La mafia encontró que necesita políticos para seguir adelante. Y con Pablo Escobar la mafia descubrió que no es buen negocio que los mafiosos sean políticos. Pablo Escobar sí quería ser presidente después de Santofimio. Santofimio primero, después Pablo Escobar, y por eso mataron a Galán, que era el primer obstáculo que tenían por delante. Está comprobada la participación del narcotráfico en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso es un hecho. Actualmente avanza la investigación, hay un ex congresista acusado por la Fiscalía y todos quisiéramos que se estableciera lo que en verdad pasó. Quien fuera amante de Pablo Escobar, la señora Virginia Vallejo, en una entrevista contó muchísimas cosas que el país ignoraba. Y de ahí que se hubiera vinculado a Alberto Santofimio Botero con el magnicidio que le causó la muerte a Luis Carlos Galán. Resulta de las confidencias de Pablo Escobar con gente muy cercana a él, la amante Virginia Vallejo Popeye, que era el jefe de sicarios, y luego con un abogado político que está en la cárcel por homicidio vinculado a la mafia, que es Oviedo Alfaro, todavía está preso. De acuerdo con las confidencias de Pablo Escobar individualmente a los tres, es que se sustenta la acusación de que, entre otras cosas, de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, instigado permanentemente por Alberto Santofimio Botero, el senador y ex candidato a la presidencia de la República. Estábamos en la caleta Marionetas, que llegó Santofimio, llegó ahí, donde Pablo, estábamos ahí sentados, yo estaba tomando unas notas, estaba organizando unas cosas, estaba organizando la seguridad. Entonces llegaron a hablar ahí, entonces el patrón le pregunta al doctor Alberto Santofimio Botero de qué opina, porque las encuestas dan como seguro ganador para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante de la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, él le gustaba el poder lícito con el dinero del narcotráfico, pero mostrando lícitamente que era un hombre transparente, sin serlo. Él quería ayudar a las clases menos favorecidas de la sociedad porque él fue un hombre pobre. Él es hijo de una maestra de un celador de barrio. Él cuando tuvo su dinero en el narcotráfico empezó a construir, lo utilizó para ayudar a la gente y para hacer proselitismo político. Es un país por cuyas ciudades
no pasan aplastantes y destructores los tanques violentos de guerra. Tenemos un país que no se destruye por la violencia y por la anarquía. Tenemos un país que vale la pena, pero debemos hacer civismo. Él entra al medio de la clase política. Él pensó que la clase política es como uno los ve a estas personas que son de cachaco, de finos modales, buenos días, buenas tardes, son personas buenas. Cuando Pablo entra a la política se da cuenta que esa mafia es más pesada que la mafia del bajo mundo. Y Pablo es masacrado dentro del Congreso de la República, masacrado políticamente. Se le viene encima Rodrigo Lara Bonilla, se le viene encima Luis Carlos Galán, se le viene encima la clase política tradicional que ven que un capo del narcotráfico va a tocar las fibras finas de la política. Porque un político para matarlo a uno no necesita conseguir 10 sicarios, sino que le hacen una orden de captura y con eso lo matan a uno. En 1982, Pablo Escobar llegó con sus llamados dineros calientes al Congreso de la República de Colombia. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Y yo digo que si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, les echó su bendición con la amnistía tributaria, pues el país no debe entrar en esos debates, sino debe escandalizarse por la presencia de esos dineros en algunas actividades, no solamente políticas, sino culturales, cívicas, deportivas, económicas y en la industria misma. Su arribo sería el inicio del periodo más violento y sangriento en la historia reciente del país. El capo había alcanzado el recinto de la democracia colombiana. Un bandido, ocultándose de la ley por más de 10 años, ahora era legislador. Pablo Escobar se había hecho ley. Se amparó políticamente en el movimiento del más firme candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien en intensos debates al interior del Congreso lo expulsó de su movimiento. Rodrigo Lara, ministro de Justicia de la misma vertiente política, también puso en entredicho la procedencia. Eran dirigidos por el mexicano en el centro del país con el apoyo de mercenarios israelíes. Bajo el mando de Escobar, cientos de asesinos a sueldo coordinaban todas las actividades de producción, comercialización y rutas del cartel. Poseían contactos en todo el mundo, contactos que junto al poder del soborno y la intimidación hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. El cartel fue una verdadera multinacional de la cocaína. Sus enlaces y poder de penetración no tuvieron fronteras. Toneladas de alcaloide que salían de Colombia por precios irrisorios eran comercializadas en las calles de las capitales del mundo por cantidades astronómicas jamás imaginadas. Hay una cosa que es muy importante. El cartel de Medellín es una organización criminal más grande en el mundo catalogada por el Almanaque Mundial, organización criminal civil. Uno ve, por ejemplo, la guerrilla en este país. La guerrilla en este país ya 40 años bregando a desestabilizar el Estado. El cartel de Medellín, en manos de un solo hombre y un puñado de hombres que éramos nosotros, en 7 años arrodillamos el país. En esa época éramos más de 2000 hombres, de los cuales no quedamos sino, de la cúpula quedamos 3 y por ahí un puñado de los demás. No quedamos más. O sea que yo hago el balance. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer el balance. Tenía fuentes de información en todas las entidades de gobierno y de justicia, las entidades de la policía, del ejército, en todas las partes donde él tenía interés, sobre todo para que le dieran información. La vida de Pablo Escobar solo puede registrarse en Colombia como una etapa oscura, negra de la institucionalidad, en la institucionalidad colombiana, y estoy convencido que el daño que le causó fue inmenso. Pablo Escobar no puede ser tenido en cuenta en Colombia sino como la demostración de hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979, las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. El cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta.
El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín, criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo, desde pequeño, desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño.